Buenas tardes, mi nombre es Luis Arieta Altamar, soy estudiante de Derecho, segundo semestre. Hoy les vengo a hablar sobre la séptima papeleta y la Constitución de 1991. La séptima papeleta fue conformada por un grupo estudiantil en busca de la mejora de nuestro país, tanto políticamente como socialmente, participativamente, donde ellos buscaban de pronto solucionar muchos problemas que se estaban viendo en nuestro país colombiano. O sea, donde estábamos en un caos total, en un caos donde no se podía pensar, en un caos donde la gente temía salir, la gente temía hablar, ir a lo contrario de los pensamientos de los que tenían el poder. Miedo a que los mataran, miedo a que no fueran escuchados, a que de pronto atacaran contra su familia, contra sus hijos, en fin, estábamos en un caos en nuestro país en ese entonces. Y estos jóvenes, con su valentía, en su agrupación, en su pensar, en querer cambiar, en querer dar una solución a lo que estábamos viviendo como sociedad, como nación, ellos deciden: ya basta, ya es hora de cambiar, ya es hora de realizar nuevas ideas, de buscar el cambio, de hacer mejora en nuestro país intelectualmente, donde ya no haya más violencia, donde ya no se pueda evitar que podamos participar tanto en lo político, tanto en las decisiones y el rumbo que queremos para nuestro país. Lo que llevó en sí a que estos jóvenes se reunieran, tomaran la decisión, la iniciativa, porque ellos tomaron la iniciativa, pero el pueblo en sí fue el que le dio fuerza a la iniciativa, a las ideas de esta juventud. Lo que le dio inicio, o lo que ya descartó de que ya el pueblo estaba cansado de tanta violencia, o sea, los crímenes que se habían cometido, la delincuencia que abundaba, o sea, la muerte de tanta gente inocente por los ideales de ciertas personas, de un grupo pequeño, de un grupo minoritario, mínimo. Vemos de que, o sea, ya estaba cansada en sí el país colombiano de vernos en esa agonía de destrucción, donde de pronto ya no se vía, ya no se respiraba esa paz, sino que todo era guerra, violencia, destrucción, aún a nuestros jóvenes, o sea, donde se mataban también las ilusiones de los jóvenes, los sueños de los jóvenes, donde no se vivía en paz. Vemos de que fueron crímenes bastante bastantes cautivos, bastante problemáticos, en el sentido de que a esos líderes que mataron fueron líderes que fueron bastante seguidos, líderes en los cuales la gente puso su confianza, la fe en que iba a haber un cambio en nuestro país. ¿Por qué? Por los ideales que llevaban, por el ataque que llegaban a la corrupción. Pero así, pero los corruptos, aquellos que llevaban la corrupción, aquellos que llevaban el poder, ¿qué hicieron? Empezaron a eliminar a uno por uno de esos candidatos, de los candidatos del pueblo, aquellos en el que el pueblo tenía la fe, la confianza de encontrar la mejoración de nuestro país, como fue la muerte de Jaime Pardo Leal y Luis Carlos Galán, entre otros candidatos. La corrupción, ya antes mencionada, vemos de que la corrupción se vio tan notoriamente porque vemos de que muchos narcotraficantes patrocinaban a muchos candidatos, a candidatos ya puestos en el poder, en el Congreso, en la nación, ejerciendo según su poder político, y que para mejorar nuestro país, y lo que estaban haciendo era destruyendo nuestro país. Estaban
consumiéndose la belleza de nuestro país, donde la gente temía pensar, la gente ya no quería de pronto hablar o llevar la contraria, donde de pronto no se pensaba políticamente, intelectualmente, sino solamente con armas, con sangre, y metieron el terror, el temor en el pueblo. Después de esas muertes, después de esos crímenes, después de que se destapó tanta corrupción, tanta violencia, tanta maldad, el mismo pueblo decide reunirse, decide apoyar los pensamientos o los ideales que llevaba el grupo de la séptima papeleta. ¿Por qué? Porque estos jóvenes querían renovar esa constitución política, querían renovar la constitución política y crear una constitución donde se respetaran los derechos humanos, donde se respetara la participación del pueblo, porque como todos sabemos, el pueblo es el soberano, y ahí cuando empiezan a recorrer el rumor de este grupo de jóvenes y los ideales que ellos llevaban y que ellos querían lograr el cambio, que ellos querían renovar de pronto nuestro país, que se abrieran nuevas puertas donde pudiéramos pensar, donde pudiéramos hablar sin que tuviéramos temor, sino que fuera un país solidario, un país donde se respetara la vida, donde que viviéramos en armonía, en paz, donde tuviéramos de pronto respeto del uno hacia el otro. Y esto se iba a lograr a medida de voto, por votaciones, por el voto del pueblo. Muchos llevaron la negativa. Como siempre, hay ese grupito que van en la contraria del pensamiento, la renovación de las personas o de ese grupo estudiantil. ¿Por qué? Porque de pronto demandaban de que esa nueva constitución que se estaba conformando, de esa nueva constitución que se estaba creando, iba de pronto en contra de ciertos artículos de la constitución ya establecida. Pero esto solamente se lograría si se lograba la mayoría de votos del pueblo, si apoyaban sí o no al cambio de la nueva constitución, de la reforma, donde se iba a reformar la constitución, donde se iba a fundar una nueva constitución. Ahí es cuando en sí el pueblo en sí decide y elige sus líderes, para sus representantes, para que vayan y hablen y dialoguen ante la Corte Constitucional, a que hagan acuerdos donde se dialogue intelectualmente y se ponen en parte digamos, las opiniones en pos y en contra de esta nueva constitución, de lo que ellos querían hacer, de los pensamientos que ellos tenían para la mejora de nuestro país. Constitución de 1991, ahí vemos, como ya les decía anteriormente, en el medio del Congreso, en medio del diálogo, en medio de todas esas discusiones entre parte y parte, vemos de que el pueblo ya cansado de tanta violencia, de la circunstancia que se estaba viviendo en sí, ellos deciden y quieren cambiar esa constitución, la cual estaba violentando en sí el poder político que tiene el pueblo colombiano en sí. Y vemos de que para lograr esto, como ya dije anteriormente, era a través de votaciones. Y resulta y pasa de que las votaciones ganan, el pueblo gana, decide que quiere cambiar su constitución, decide que quiere crear su propia constitución y su propio rumbo del país. O sea, aquí donde se da la constitución de 1991, donde cada persona o donde cada individuo pone su granito de arena para mejorar nuestro país, donde los valores, donde el respeto público, donde el respeto político, donde el respeto humano se establece. ¿Por qué? Porque como ciudadanos, porque como pueblo que somos soberanos, tenemos el poder de participar, tenemos el poder de liderar y de ser elegidos.
Entonces aquí es donde se ve la renovación de todo esto, es donde se va la esperanza, donde vemos la esperanza de pronto de que haya el cambio a través de esta nueva constitución, donde también sabemos de que la constitución fue demandada en la sentencia C544 del 92, demandado algunos artículos para que fuera declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque muchos estaban en contra y decían de que esta nueva constitución iba en contra de varios artículos de la constitución que ya estaba establecida. Pero aquellos contrarios, aquellos que de pronto iban en contra de esto, obviamente, o sea, sus argumentos eran algo vacíos, o sea, no tenían fundamento alguno, ya que la constitución y que el pueblo es el del poder, o sea, el pueblo tiene el poder y tenía el derecho de elegir, de realizar, obviamente, y cambiar esa constitución, porque ya era una constitución que tenía una ruptura grande, o sea, donde el país tenía una ruptura grande a través de la constitución, donde esa constitución no era respetada, donde solamente eran escuchados del poder y el pueblo no era escuchado. Y a través de esto, mediante esto, fue que se logró renovar la constitución de 1991, constitución que tenemos hoy en día y que gracias a Dios hasta el momento ha sido grandiosa, se puede decir, y que como muchos la cumplen, otros no la cumplen, pero aquí estamos, y gracias a ese grupo juvenil y gracias al pueblo colombiano que respaldó esas opiniones y esas ideas fantásticas en ese entonces. Gracias, era todo por hoy.